Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 27 de junio, en que recordamos también a San Cirilo de Alejandría. La palabra del Señor la tomamos del libro de las Lamentaciones, capítulo 2, versículo 2, versículos 10 al 14 y del 18 al 19. El Señor devoró sin piedad todas las moradas de Jacob, derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá, echó por tierra y profanó el reino de sus príncipes. Están sentados en el suelo silenciosos los ancianos de la hija de Sión. Se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con un sayal. Dejan caer su cabeza hasta el suelo las vírgenes de Jerusalén. Mis ojos se deshacen en lágrimas, mi vil se derrama en la tierra por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen sus niños y pequeños en las plazas de la ciudad. Y así van con las preguntas, queridos amigos. Hemos oído anteriormente la lectura que nos anunciaba y nos decía cómo nosotros podemos causar estragos en una sociedad, en una familia, en la vida de relación y mañana de sociedad. Y ahora entonces en este día siguiente, desde el libro que se llama justamente el libro de las Lamentaciones, Jeremías se le atribuye este libro ante el dolor y ante la muerte de tantas personas que tienen que sufrir, casi podríamos llamar un genocidio en ese tiempo, tiene que sufrir este pueblo a causa del orgullo y a causa de la incapacidad de diálogo que existen muchas veces, queridos amigos, por nuestros egoísmos, por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia. Esto evidentemente que se podría haber tranquilamente evitado, pero cuando somos duros y continuamos, oye, ella de la profeta cuera, lleva oye, ella cuera, pella poponar que las cosas, ani que pella por la pende gusto minte la pella posea, pejenduque entero etea, etcétera. Pero al final seguimos con lo nuestro, ¿verdad? Y así entonces, queridos amigos, si hoy tenemos que aplicar a nuestra vida, tenemos que mirar de la misma manera. Tal vez no serán de estas mismas maneras en que nosotros leemos en esta narración, pero algunas veces hasta yo diría peor, ¿verdad? Con todo lo que podemos producir dentro de una sociedad, dentro de nuestro grupo social, dentro de todo lo que el Señor nos ha regalado como cosas tan lindas, pero sin embargo que nosotros no los podemos aprovechar bien. Así es que, escuchando la palabra de Dios, saquemos estas enseñanzas y apliquemos a nuestra vida y la pongamos en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.